Solemos pensar que la profecía es oscura, difícil. En el caso de Parravicini es muy clara. ¿Realmente existen? Sí existen, las más impresionantes son a la vez las más desconocidas. Son profecías que vienen por tres vertientes diferentes. O son místicos contactados con extraterrestres. Quiero hablar también de un mix, vía religiosa y paranormal mezclada, que es Parravicini. De todas las profecías de Parravicini, ¿cuáles son las más próximas o lo que está por pasar? El caos del hombre se termina e inicia lo que Parravicini llama el caos de Dios. Una gran roca que desgajará la tierra y va a sobrevivir una pequeña parte de la humanidad. Dice que solo va a quedar un cuarto de la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se podrá cambiar la profecía? Una chica insistentemente me escribía de un sueño que ella estaba teniendo, donde estaba en lo alto de un avión. Ella ve que esas personas llevan una especie de pergamino u hoja donde tienen diferentes fechas anotadas. Me dice la fecha y me dice, creo que va a pasar algo ese día, yo he tenido este sueño. Aquel día nosotros participábamos en un evento, encima había varias personas contactadas que decían, es que tenemos que hacer una meditación. ¿Quieres creer que a la hora que esa gente estaba meditando, estaban en trance? Bueno, hubo microsismos. Me decías antes de comenzar el podcast que podíamos hablar de santos. ¿Por qué les llaman apariciones marianas? Porque son apariciones supuestamente de la Virgen María. Es como una aparición rollo maternal. ¿Cuál es la historia de la Madre María? ¿Quién fue ella? Lo que sabemos de ella principalmente es tradición apócrifa y hay un episodio muy fuerte. Los llevan a un juicio muy sumario dentro del templo. Ellos explican lo que ha pasado y les dicen, ok, os vamos a dar el suero de la verdad. Le dieron una sustancia venenosa y se salvó. Es ella la que va guiando en la formación del Hijo de Dios. Reliquias. He estado ante los dos griales, la vara de Moisés. He podido estar ante una reliquia fascinante, Rodrigo, que es el mantel de la última cena. Se siente, y eso que no soy una persona sensitiva o canalizadora, pero se sienten cosas fuertes. ¿Cuál ha sido la experiencia o lugar más impactante? Solo lo vimos mi hija y yo. Nadie más estaba mirando en ese momento al cielo. Aparece una luz enorme por aquí, por acá. Mis platicadores, sean bienvenidos a un episodio más de Su Buena Plática. Han sido unos meses y un inicio de año pues caótico, como ya lo veníamos platicando en podcasts pasados. Y no nos hemos adentrado en hablar sobre profecías porque no habíamos encontrado a la persona para hablar de profecías, de fechas, de qué es lo que realmente está pasando. También vamos a hablar de reliquias, de santos paranormales, de la historia de María Magdalena. Y para ello, como ya lo vieron en el título y en la miniatura, tenemos a una gran invitada. Bienvenida, Lourdes. Bien hallada, muchísimas gracias, Rodrigo, por invitarme a tu espacio. Muy contenta de estar contigo y con todo tu auditorio. Fíjate que eres una invitada que te habían pedido mucho y Qué ya bueno. estás aquí por fin en La Buena Plática. Qué bueno, muchas gracias. Es un placer y esta es tu casa cuando gustes. Lourdes, ¿profecías realmente existen? Sí existen, y lo interesante es que las más impresionantes son a la vez las más desconocidas. Es un tema que funciona, es un tema que se viraliza, que me queda claro que está en muchas redes sociales, pero muchas de las profecías que se presentan no son verdaderas, en muchas ocasiones son falsas. Yo me he dedicado a investigar mucho las profecías antiguas, medievales, y el hecho de que sean tan distantes en el tiempo de nosotros y a la vez hablen tanto de nuestro tiempo y tengan un vínculo tan poderoso como nuestro tiempo, con nuestro tiempo, es lo que me hace a mí darme cuenta que existe una veracidad en esos relatos y una indudable conexión con la realidad, más allá de las fechas. Uh-huh. Sí, o sea, ¿cómo es posible que en libros te hablen de la inteligencia artificial, te hablen de los aviones que iban a pasar, cuando ellos no tenían idea de eso?
Así es, el caso de la inteligencia artificial es muy interesante porque hasta hace 3 años nadie sabíamos bien de ese concepto ni lo que implicaba, y lo más impresionante que yo me he encontrado son las psicografías de Benjamín Solari y Parravicini que hablan de inteligencia artificial. Nadie había tocado ese tema y me dediqué hace unos meses a investigarlo, a sacar una investigación en mi podcast. Quedé muy sorprendida de que a comienzos del siglo XX, en los años 30 del siglo pasado, hubiera un visionario argentino que creara obras en las que hablaba de una inteligencia mecánica ajena al ser humano que iba a estar en competencia con nosotros. Una inteligencia mecánica con la que nosotros íbamos a competir por recursos naturales. Poca gente se da cuenta de que hace falta muchísima agua para poder enfriar los servidores en los que vive esa inteligencia artificial. La competencia por el agua es real. Ya hay investigaciones universitarias que indican este punto, que si en algún momento esa inteligencia ajena a nosotros se da cuenta que compite con el ser humano por el agua como un recurso básico para la supervivencia, tanto de esa inteligencia como la nuestra, ahí es cuando empezará una lucha. Parravicini muestra, y aquí vamos a ver esas psicografías, te las voy a compartir, esa lucha entre el hombre y las máquinas. Y tiene un final feliz y positivo porque asegura que acabaremos con esa inteligencia y superaremos esa prueba. Pero la profecía de inteligencia artificial de Parravicini, que a mí más me impactó, dice que llega el arte no arte, que esa inteligencia nos va a quitar hasta la creatividad, que es lo que básicamente nos ha convertido en seres humanos. Cuando los historiadores y los arqueólogos datan el inicio de la humanidad, nuestra separación como tal del reino animal por desarrollo de una inteligencia superior, es porque encuentran en la arqueología, en la historia, en las paredes de las cuevas, trazas de religiosidad y creatividad. Es lo que nos caracteriza, esas formas de expresión. Y resulta que eso nos lo va a quitar, según Parravicini, esa inteligencia artificial será la que haga el arte, y lo estamos viendo cada pocas semanas. Un montón de creaciones de cadenas de dile a la inteligencia artificial que te dibuje con tus intereses. O sea, la gente ya hace las obras de arte, las imágenes se las encarga a esa inteligencia. La creatividad humana, que es lo que nos ha hecho avanzar como especie, se está atrofiando porque estamos pidiéndole a la inteligencia artificial que haga todo por nosotros. Entonces, que en los años 30 del siglo XX un hombre dibujara de forma tan certera este panorama que hace 3 años nosotros no podíamos imaginarnos, hablo del podcast, nadie se podía imaginar hace pocos meses que la inteligencia por ti hiciera los títulos más virales, incluso editara, creara las imágenes recurso de los videos, creara las imágenes de portada. Eso está pasando, y si nosotros no nos lo podíamos imaginar hace unos meses, ¿cómo hace un siglo este hombre lo pudo ver con tanta claridad? Pues son profecías para mí completamente reales, en las que juega un papel tanto el que está haciendo la profecía o lanzándola, como el apoyo que tiene desde el punto de vista paranormal. En la mayoría de casos que hablamos de profecías, son profecías que vienen por 3 vertientes diferentes. O son místicos, es decir, una vía religiosa, o son contactados con extraterrestres, una vía paranormal o extraterrestre. Los pongo juntos porque es el mismo tipo de profecía, al menos según mi investigación, la que manifiestan tanto los guías celestes como los seres del más allá.
A partir del siglo XIX y del romanticismo se puso muy de moda el contacto espírita, la comunicación con los espíritus a través de las llamadas mesas parlantes, posteriormente a través de la Ouija, y a través de esos métodos también se lanzaban profecías. Entonces, la vía paranormal. Y por último, bueno, pues quiero hablar también de un mix, vía religiosa y paranormal mezclada, que es Parravicini, porque Parravicini, desde pequeñito, él vivía en Buenos Aires, tenía contacto con duendes. Esto él lo cuenta, yo he tenido la oportunidad de leer prácticamente todo lo que se ha publicado a nivel de libros sobre Parravicini, sobre todo amigos cercanos a él con los que se intercambiaba cartas en las que hablaba de su vida. Y en esas cartas, Parravicini explica que para él era habitual hablar con duendes, verlos en su quinta, porque vivía en una zona, pues un jardín con bastante naturaleza, hadas, este tipo de seres del mundo del folclore y del mundo feérico. Después su familia se muda a una casa por la zona de Palermo, en el centro de Buenos Aires, y ahí pierde ese contacto tan profundo con la naturaleza. Lo recupera más tarde, donde en la terraza de este lugar vuelve a encontrar nuevamente a esos seres, pero luego se hace mayor y se olvida de todo su mundo mágico. Él cuenta en sus cartas que vivió el gran desenfreno de Buenos Aires a través de las sustancias, a través de la fiesta, se olvidó de todo, hasta que una noche, bueno, pues llega a casa y empieza su gran contacto. Él tenía comunicación con un monje fallecido del monasterio supuestamente de la Rábida en España, que se llamaba Fray José de Aragón. Fray José le enseñaba muchas cosas, le decía que tenía que practicar su arte porque iba a ser importante en un futuro, y así, practicando el arte, Parravicini se convierte en uno de los artistas plásticos más destacados de ese momento en el panorama argentino. Llegó a participar en muestras internacionales, a ganar concursos de arte en Europa. Terminó dirigiendo una galería de arte, una institución artística importante, pero en esa parte de pintor oficial y reconocido, después también estaba la parte de las llamadas psicografías, que son obras esquemáticas a mano alzada, que incluyen un dibujo esquemático con no muchos detalles y frases cortitas que explican ese dibujo y la fecha, el año en el que se ha llevado a cabo ese dibujo. Y esas psicografías, Parravicini cuenta en esas cartas que yo he leído, que él al principio no les da ninguna importancia, no sabía qué eran. Él las dibujaba en ocasiones incluso a oscuras, sentía una corazonada, se despertaba y sin ni siquiera encender la luz, dejaba que su mano estuviera suelta y se crearan esos dibujos. Todo cambió cuando él ve algunas de esas psicografías cumplidas, le tocó ver parte de ese cumplimiento y entonces hizo caso a lo que le pedía su contacto, Fray José de Aragón, que era archívalas, ponlas por temas, porque en un futuro van a ser importantes. A partir de ahí las empezó a guardar y Parravicini, bueno, pues trata muchísimos temas diferentes en sus psicografías que son increíbles, porque solemos pensar que la profecía es oscura, difícil, ininteligible. En el caso de Parravicini es muy clara. La que habla de la llegada al poder de Fidel Castro, la vamos a ver aquí. La que habla del 11S, ¿no? La libertad de Norteamérica será atacada 2 veces y esas 2 columnas que aparecen en el dibujo. La llegada de un perro, un can al espacio, la perrita Laika, eso lo muestra perfectamente. Las operaciones quirúrgicas a corazón abierto, cuando no eran una realidad todavía. La creación de la fecundación in vitro, todo eso aparece en esas psicografías y son las de las obras clásicas que mencionan a Parravicini. Estoy hablando de los libros que se publican en Argentina en los años 70, 80, 90, porque hoy día en redes sociales hay muchísimas psicografías falsas y al final me afecta porque yo siempre voy a la fuente,
siempre trato o expongo psicografías que yo sé que aparecen en esos libros clásicos que yo tengo en mi biblioteca, que además corroboro con expertos en Argentina que tienen toda la información, como Gabriela de Cal, para mí la gran experta en estos temas en la actualidad, y descarto, digo, las falsas y no me creen, me dice, es que estás mintiendo, no estás sacando la de Claudia Sheinbaum. Es falsa, no está en los libros clásicos, es completamente falsa. Entonces, llevo años dándole seguimiento a Parravicini y es impresionante lo que él pudo ver. Y fíjate, ahorita que hablas de Claudia Sheinbaum, ¿por qué crees que la gente inventa esas psicografías o quiere generar ese contexto? ¿Por generar miedo? ¿Por qué? No, por legitimarse en el poder, porque si tú pones a un destacado político que aparece en una obra profética de uno de los profetas más respetados e impresionantes del mundo, es como que tienes un origen divino, a grandes rasgos, ¿sabes? Está marcado en el destino que tienes que gobernar ese país. Y no solo en México ha habido un uso político de Parravicini, como es el caso de esa psicografía falsa. También tenemos en Argentina, y esto me lo explicaba muy bien Gabriela de Cal, que casi todos los presidentes argentinos han tratado de relacionarse o a través de sus seguidores decir, no, pues él es el que aparece en tal psicografía de Parravicini, él es el hombre gris de Parravicini. Milei aparece supuestamente relacionado, el actual presidente de Argentina, con algunas psicografías de Parravicini. Se dice que es el hombre gris, que es un personaje que a menudo aparece en las psicografías de Parravicini. Todavía los analistas no tienen muy claro quién es esta figura del hombre gris. Incluso hay un símbolo de Parravicini. Mira, te voy a enseñar algo. Mira, esto es uno de los símbolos que aparecen en las psicografías de Parravicini. Como una cruz dentro de una rueda. Es una cruz que se llama la cruz orlada. La cruz orlada, Fray José de Aragón le pide a Parravicini que la dibuje en muchas psicografías. Aparecen muchas psicografías. Es una cruz que tiene los 4 lados iguales, que tiene un corazón en el centro y que aparece rodeada de rayos de sol, la cruz orlada. Fray José de Aragón le dice a Parravicini que cuando lleguen los grandes cambios que están por llegar, que si ahora si quieres te cuento cuáles serían esos cambios, que iba a ser un símbolo importante, protector. Aseguran especialistas en radiestesia, en trabajo con péndulo, en esas obras clásicas de Parravicini en los años 70, que te voy a mandar fotos, ¿no?, por aquí también de las portadas, para que se puedan ver, que cuando ese símbolo se coloca en algún lugar, la energía negativa se convierte en polaridad positiva. ¿Y qué es un símbolo protector? Bueno, se cuenta que en la mayoría de los despachos de presidentes de Argentina ha estado la cruz orlada presente. Entonces, el uso político es total. Y Milei ciertamente aparece, para mí, desde mi punto de vista, claramente, en 1 o 2 psicografías de Parravicini en sus encuentros con el Papa Francisco. Milei fue muy crítico del Papa Francisco y sin embargo estuvo en el Vaticano y sin embargo se dio abrazos con el Papa Francisco. Hay una imagen de un abrazo, que lo vamos a poner aquí, de Milei con el Papa Francisco, que claramente está en una psicografía. Entonces, ¿que hay un uso político de Parravicini? Por supuesto. Ok. Y por ejemplo, ahorita que estamos en el 2026, Lourdes, de todas las profecías de Parravicini, ¿cuáles son las más próximas o lo que está por pasar si seguimos esas psicografías? Pues ahora mismo está muy presente el tema de Medio Oriente. Parravicini tiene psicografías que aluden constantemente a Medio Oriente como foco del inicio de un conflicto con dimensiones mundiales. Claro, hoy día esto es una profecía que cualquiera podríamos hacer porque nos hemos criado en una cultura y una sociedad donde en lo geopolítico sabemos que Medio Oriente es un foco importante de conflicto. Pero en época de Parravicini
pues no era tan marcado como es ahora. Las hostilidades entre Israel e Irán, por ponerte un ejemplo, empiezan después de la Revolución Islámica. Al principio, las relaciones eran bastante cordiales y estas psicografías son anteriores a todo eso. En algunas de esas psicografías de Parravicini, las vamos a ver, dice: el guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales, y habla de sangre, de líquido vital en Oriente que va a hacer derramar también líquido vital en Occidente, y que el hombre se mirará al espejo y no será capaz, ¿no?, de aguantar lo que ve. Esto del guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales se ha interpretado como el inicio de un tercer conflicto de dimensiones mundiales con uso de tecnología nuclear. Si juntamos todas las psicografías de Parravicini y las vemos como un todo y no de forma individual, expertos como Gabriela de Cal han hecho el timeline de lo que ahí nos cuenta. Dice: mucha gente me dice, desde el desconocimiento de las psicografías de Parravicini, en alguna de esas psicografías aparece el 6, el 66, el 666, y me dicen: es que eso es completamente falso, el 66 ya pasó, Parravicini se equivocó. No, quien conoce la obra de Parravicini sabe que es un marcador de tiempo. Cuando él habla del inicio del fin, dice el 6. El inicio más próximo del fin son psicografías que tienen el 6-6, el doble 6. Y ya que son psicografías que hablan claramente del final, de la destrucción, tienen el triple 6. Es un marcador numérico. También nos habla de la hora 10, de la hora 11. Son marcadores que nos van acercando, como en un reloj, hacia la fecha del fin. Entonces, él en ningún momento habló del año 1966. Tanta gente que me ataca por eso, les pido y les recomiendo que vean libros como el de Gabriela de Cal, donde se explica eso claramente. Son personas que han dedicado décadas de su vida, Rodrigo, a investigar las psicografías y tienen perfectamente los códigos, ¿no? Y si vemos ese timeline, nos dice que va a haber ese conflicto nuclear mundial donde estarán implicados muchos países del mundo. Habla de que habrá países que tendrán un papel relevante en ese conflicto nuclear. Habla de que Oriente será foco del inicio del conflicto, pero habla de dos personajes, entre otros muchos, que van a formar parte del inicio de ese conflicto. Se habla de un hombre orquesta. Trump y trompeta, mucha gente lo ha relacionado con ese hombre orquesta de Parravicini. Y una psicografía que a mí me impacta muchísimo, que dice Osomar, y es una psicografía que habla de Rusia, nos habla de un personaje que va a tener en vilo al mundo, que nos va a dar un susto muy grande a todo el mundo, y que Parravicini se refiere a él como el hombre de nombre Mote. Esto es interesantísimo porque Putin o Putin en Argentina es un mote que se le da a hombres con comportamiento femenino. Entonces, que este señor a inicios del siglo XX me hable de un país, Rusia, donde va a haber un señor de nombre Mote que va a estar dando sustos al mundo, es muy fuerte. Entonces, ese conflicto mundial con esos ingredientes, están los soldados combatiendo, que según otras profecías de las que te puedo hablar, el escenario del conflicto va a ser Europa, lo más fuerte. Se dice que va a llegar un momento que los soldados van a tener que dejar las armas, van a dejar de combatir y van a regresar a casa, porque viene el caos del hombre, se termina e inicia lo que Parravicini llama el caos de Dios. Una gran roca que desgajará la tierra, que hará que la tierra tenga dos lunas, que caerá sobre la zona de las Antillas,
que va a destruir todo el centro y gran parte del norte de América, gran parte de Europa. Los soldados no tendrá sentido que sigan luchando, por eso vuelven a casa. Y va a sobrevivir una pequeña parte de la humanidad. Los pocos que sobrevivan van a encontrar refugio al sur del sur, en Sudamérica, en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, toda esta franja. Parravicini tiene un montón de psicografías que aquí vamos a poder ver, que dice: Argentina, samaritana del mundo, Argentina, estás vacía, porque vacía debes permanecer, porque acogerás al hermano sufriente cuando todo haya pasado. Entonces me emociono porque de verdad que es fascinante lo que se cuenta. Y mucha polémica incluso a nivel político, porque cada vez que yo hablo de esas psicografías, no sabes la cantidad de gente argentina que escribe y dice: no, que no vengan, por favor, o sea, ¿cómo nos van a invadir? Aquí no tenemos recursos para tantos. Pero Parravicini dice que los pocos que sobrevivan en esas grandes extensiones de cultivo es donde van a poder sembrar y salir adelante. ¿Qué tiene que ver todos los sucesos de la Patagonia, de todo eso que pasó hace poquito con todo esto? Que estaban tratando de los de la estrella. Sí, me escriben mucho también de eso. La verdad no lo he súper investigado a fondo, pero sí que tendría un vínculo profético. Allí sabemos que, bueno, pues dentro del judaísmo hay mucho vínculo con la profecía, con la cábala y con la espera del Mesías y la reconstrucción del tercer templo. He dedicado varios episodios de mi podcast a analizar esa profecía del tercer templo, las implicaciones de Donald Trump en la consecución de esa profecía, que son fuertes. Una de las primeras cosas que hace Donald Trump como presidente es trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Uh-huh. Hay un instituto en Jerusalén que se encarga de intentar cumplir la profecía del tercer templo, levantar el tercer templo de Jerusalén, que asegura que Trump es importantísimo para ellos. Han sacado monedas conmemorativas con el rostro de Donald Trump y el tercer templo. Y entre ese sector es verdad que se asegura en Argentina que se están comprando muchos terrenos en esta parte del mundo, pues esperando todo este acervo profético de Parravicini. Y me imagino África también puede ser. No aparece, la verdad, en las psicografías de Parravicini. África es interesante porque sí que aparece en algunas psicografías desde el punto de vista vaticano o católico. Hay hay profecías, incluso esto es interesante. Ya ves que el año pasado se habló mucho de la profecía del Papa Negro, de Nostradamus. Yo lo analicé en profundidad y no hay absolutamente ninguna cuarteta, ningún versículo de Nostradamus que mencione las palabras Papa y Negro. Para nada. Solo se habla, y esto es interesante, de que el Papa va a tener que salir de la sede de Roma, que la sede de la Iglesia ya no estaría en el Vaticano. Entonces, a partir de ahí, los analistas interpretan que sale el Papa del Vaticano o bien porque hay un cisma, que es algo de lo que se ha hablado mucho desde el papado de Francisco hasta la fecha, que la Iglesia se parta en dos, o bien por un conflicto nuclear mundial que haga que tenga que huir el Papa del Vaticano, y se habla de África en esas profecías como sede del nuevo gobierno papal, porque África pues es un punto importante ahora mismo en cuanto a número de creyentes católicos. Uh-huh. Desde las profecías, Lourdes, el tema del dinero y el tema de la espiritualidad pues son temas que la gente pregunta mucho, porque se dice que todo se va a convertir en una sola moneda y que también va a llegar a una sola religión a nivel mundial. Parravicini no habla de eso. Al revés, lo que me he encontrado en muchas profecías de que va a haber un renacimiento espiritual, que vamos a pasar
por un periodo de mucho ateísmo y que posteriormente va a renacer nuevamente la religión. Esto es interesante porque se está cumpliendo, y te estoy hablando que son profecías del siglo XII, de místicos como Hildegarda de Bingen. Creo que uno de los siglos más materialistas y alejados de la religión de la historia ha sido el siglo XX. Tenemos que ha sido uno de los siglos más cruentos de la historia, el siglo del desarrollo de las bombas nucleares, el siglo de las 2 guerras mundiales, el siglo de los holocaustos, nazis, vietnamita, etc. Claro, en un panorama como ese, pues obviamente la gente mira hacia arriba y dice, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? O sea, todo lo que nos han contado de que si éramos buenos creyentes, si hacíamos todo bien, íbamos a estar bien, y esto ha sido terrible. Eso provoca, pues, de aquellos vientos estas tempestades, el alejamiento paulatino de la religión que hemos tenido en nuestras generaciones. Pero se está observando desde un punto de vista sociológico que los jóvenes de esta generación se están acercando a la religión porque están viendo, este es el análisis sociológico que hacen los expertos, que sus padres son ateos, que sus padres no van a misa, que sus padres no tienen ningún vínculo con la religión, que sus padres o la sociedad les prometió que si hacían una carrera, un máster y tal, iban a comerse el mundo, y terminan la carrera, tienen todo eso, y es un vacío existencial absoluto que les está llevando a acercarse a la religión, a todo tipo de religiones y a la espiritualidad en general. Entonces, más bien está habiendo un despertar espiritual, eso sí. Y en cuanto a una sola religión, más bien lo que se está perpetuando hoy día es como 2 bloques, el Islam y el cristianismo, unir todas las confesiones cristianas. Eso es el llamado ecumenismo. Desde los años 60 hasta la fecha, la Iglesia Católica está paulatinamente eliminando todo lo sobrenatural, el culto a la Virgen María, las apariciones marianas, los fenómenos místicos, el culto a San Miguel Arcángel, porque todo eso son los rasgos de milagrería popular que han caracterizado al catolicismo y que nos han alejado de los hermanos protestantes. Eliminando todos esos conceptos, cada vez el catolicismo se puede acercar más al protestantismo y puede cumplirse el sueño ecuménico de una sola religión cristiana enfrentándose al Islam. Esto yo en mi libro La Iglesia y sus enigmas, que publiqué hace ya varios años en la editorial Planeta en España, hablo de que el Papa Juan Pablo II le atribuyen visiones y profecías de una lucha final brutal entre cristianismo e islamismo. Y también hay que comentar aquí otro aspecto que me llama muchísimo la atención, que es toda la cuestión de las profecías papales, qué va a pasar con el Vaticano. Todo eso está muy presente en el acervo profético, ¿no? La Iglesia y la figura de los papas. Los papas son grandes visionarios de profecías. Y hablando del siglo XX y la crueldad de esa época, una de las profecías que a mí siempre más me han fascinado la hace el Papa León XIII, uno de los papas más enigmáticos, que además es quien ha inspirado al actual Papa León XIV a llamarse así. El Papa León XIII da su papado a finales del siglo XIX y se tiene que enfrentar a algo súper importante, que es la revolución industrial, un cambio total de época y de vida, como nos está pasando ahora con la inteligencia artificial. Y en esa revolución el Papa León XIII pronuncia una encíclica donde se inaugura la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia empieza a mojarse con respecto a involucrarse con los pobres, con los obreros, a involucrarse activamente, a decir que apoya la creación de sindicatos. Esa vertiente política y social no existe en la Iglesia hasta que el Papa León XIII no hace esta encíclica para enfrentarse a la revolución industrial y a las condiciones deplorables de los trabajadores. Bueno, pues el Papa León XIII en 1888, en una misa, de repente ven las personas que están a su alrededor que el Papa estaba como en trance.
El Papa durante unos minutos no reacciona, tiene la mirada fija en algún punto pues que no pueden determinar, como ocurre en cualquier arrobamiento de tipo místico, que la persona está completamente enajenada de nuestro plano. Cuando el Papa vuelve en sí, se muestra muy nervioso, sale de la misa, se encierra en su despacho y cuando sale del despacho pide que le llamen a los encargados de, bueno, pues el tema de la liturgia, porque necesita entregarles una oración que él quiere urgentemente que la impriman y que llegue a cada iglesia y a cada templo de todo el mundo, de la cristiandad, porque es orden suya que todas las misas y eucaristías a partir de ese momento terminaran con esa oración que él había escrito y que la gente la rezara de rodillas. Se trata de la oración a San Miguel Arcángel, que es una de las más poderosas que tiene la Iglesia. ¿Por qué? Porque él en ese trance ve una conversación entre Dios y el demonio. Ve al demonio diciéndole a Dios: voy a destruir tu iglesia, voy a destruir el mundo, y le dice: dame 100 años y te lo voy a demostrar. Eso fue en 1888 y efectivamente los 100 años posteriores a esa visión de León XIII han sido de los más cruentos de la historia y han hecho que la gente se alejara completamente de la iglesia. Se cumplió. Él ve en la visión que aparece San Miguel Arcángel, el príncipe de las milicias celestiales, y expulsa a los demonios de allí, de la presencia de Dios, y por eso crea la oración de San Miguel Arcángel que inicia diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, que hasta 1960 se leía al final de cada misa, pero en nombre del ecumenismo todo eso se está limitando. Ok, entonces eso ha hecho que la iglesia vaya colapsando poco a poco. Y sería una buena idea terminar nuestro día con esa oración. Nuestro día, nuestro propio día. Pues es una oración muy poderosa, escrita bajo el influjo de una visión aterradora, y la gente, bueno, los exorcistas, principalmente el colectivo de exorcistas, recomienda muy mucho rezar esa oración, que, como digo, en nombre del ecumenismo se está perdiendo, porque hasta 1960 se rezaba al final de cada misa. Después eso se eliminó. Y pues hace 24 horas estaba yo en San Miguel del Milagro, en Tlaxcala, que se trata del lugar de culto a San Miguel más importante de la República Mexicana. Ahí en 1631 se aparece el arcángel San Miguel a un indígena convertido al catolicismo llamado Diego Lázaro, que esa historia está en el Archivo General de la Nación y se puede consultar perfectamente. Se le aparece, abre una fuente de agua milagrosa y le pide que ahí se construya un lugar de culto en ese cerro, porque mucha gente pues le va a ayudar a sanar, ¿no? Se producen muchos milagros y saco este tema a colación porque, aunque la Iglesia como tal o el Vaticano haya eliminado la oración del final de cada misa, quiero decirte que en la misa de ayer que yo escuché en San Miguel del Milagro, el sacerdote terminó rezando esa oración. O sea que todavía hay lugares del mundo donde esto es posible. Te puedo pasar el vídeo para que lo vean. ¿Puedes compartir la oración o es muy larga? Sí, es muy cortita. A ver. ¿Y nos puedes decir para qué? O sea, terminar el día o cuando nos encontramos ansiosos. Cuando sintamos que necesitamos protección. Tiene 2 oraciones como tal. Está esta oración que digamos que es la versión corta que escribe León XIII para leerse al final de cada misa, pero también hay un exorcismo de León XIII que precisamente surge, ese es mucho más largo, es liturgia, pero lo crea el Papa por la obsesión de la visión que él tiene. La oración dice: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder
es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Esta parte final es importantísima, primeramente porque San Miguel aparece solo 2 veces en la Biblia con su nombre. La más importante es en Apocalipsis 12, otorgándole un papel preponderante al final de los tiempos como el que expulsa y derrota a Satanás. Pero esta parte final es importantísima, que dice: arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Nuestro mundo está lleno de mal, de perversidad, pasan cosas terribles con las mujeres y los niños, con todo el mundo en general, con los jóvenes. Se hacen cosas terribles en nombre de las religiones. Hay personas sentadas en el despacho oval de una casa de color blanco de un país muy importante, rezando y diciendo que hace cosas terribles en nombre de Dios, rodeándoles sacerdotes y apoyándoles a eso. En el otro extremo del mundo, fanatismo idéntico en el nombre de Dios por personas que están gobernando países supuestamente en nombre de Dios, sometiendo a las mujeres. Hay grupos terribles de sustancias ilícitas que están robando la juventud a muchas personas y nadie se pregunta el origen espiritual de todo eso. ¿Pasan cosas malas en el mundo? No. ¿Pasan cosas malas en el mundo? No. Que vagan por el mundo esos espíritus malignos para la perdición de las almas. El punto aquí es que nadie se da cuenta de que nosotros estamos inmersos en este mundo, aquí, ahora, tú, yo, todos, en una lucha espiritual entre el bien y el mal, que es antiquísima, que es desde la noche de los tiempos, que en nuestro tiempo está súper exacerbada y de la que nosotros formamos parte. No nos preguntamos de dónde surgen las tentaciones, de dónde surgen los conflictos. Tienen un origen al final en este tipo de fuerzas. Si ni dentro de la Iglesia creen en la existencia del demonio, ¿qué nos podemos esperar del resto de la sociedad? Lo ven como un tema legendario, como un cuento para asustar a los niños. Un diablito con cuernos rojos y colita de color rojo con un tridente. Y te entra risa, porque esa es la imagen que nos vendieron de Satanás de hace siglos. Pero se trata de una fuerza, no de un personaje. Se trata de algo que está en el ambiente. Se trata de noticias que yo leo en la prensa, de personas que las detienen por haber hecho cosas terribles a otras personas y te dicen: es que me lo susurra una voz. Igual que hay voces positivas que a los místicos les indican que hacer cosas buenas, también hay voces negativas que a otras personas les están indicando que hacer cosas terribles. Y eso es lo que nadie se pregunta. Y todos estamos inmersos, desde mi humilde opinión, en esa lucha y tenemos el deber de posicionarnos. E igual que el Papa León XIII tuvo que vivir toda esa revolución industrial, que para él era demoníaco. ¿Por qué? Le quitó el derecho a las personas, hacinó a las familias, hizo que un montón de gente pereciera por el sistema de producción, las horas de trabajo, nos quitó el vínculo con la naturaleza, nos confinó a vivir en junglas de asfalto y concreto. Y ahora, dice León XIV, dice el cardenal Robert Prevost, me pongo ese nombre, León XIV, porque me enfrento a otra revolución, a la de la inteligencia artificial, que igual que le tocó al Papa León XIII, a mí me está tocando defenderlo, porque también está quitando el trabajo a las personas, la creatividad e incluso cómo hablamos con Dios o el espacio para la espiritualidad. O sea, ¿ya eso dónde queda desde el punto de vista de la inteligencia artificial? No está. Es más, está, pero cada vez me llegan noticias más negativas. Me contaba una
grandísima amiga, seguidora mía, dice, no te vas a creer lo que me ha pasado. Dice, tengo un dispositivo de estos que le preguntas cosas en casa. Y yo soy muy amiga de un gran investigador guadalupano que se llama Fernando Gedayanes, que él aplica las matemáticas a la tilma guadalupana, y Fernando es el descubridor de la música en la tilma de la Virgen de Guadalupe, una música que cualquiera puede encontrar en diferentes plataformas y que ha cambiado la vida de muchas personas. Pues esta amiga me cuenta que ella muchas veces cuando tiene un mal día busca esa música porque esa música la tranquiliza y le hace bien, la música guadalupana. Dice, no me lo vas a creer, Lourdes, pero le digo al aparato, ponme la música guadalupana en esta plataforma y la que tiene este título. Y ese aparato contestó, no, te voy a poner algo más divertido. No le quiso poner la música guadalupana. Esta anécdota, Rodrigo, eso es real y le está pasando a muchas personas. Me dirán que estoy exagerando, que estoy magnificando. Bueno, para mí es solo una pieza más de un rompecabezas mayor. Ahorita que hablas de San Miguel, del Apocalipsis 12, que prácticamente le dan el trabajo a él de eliminar el demonio, que precisamente eso, como tú hablas, de las tentaciones, de la gente agresiva, violentando la guerra. Ahorita me hiciste como meditar de que como Donald Trump está con todo rezando y está tirando bombas. O sea, es ilógico. No, están haciendo eso en nombre de Dios todos. Algunas personas a mí me acusan de sionista, de pro Estados Unidos, otros de lo contrario, solo porque expongo o trato de exponer objetivamente como periodista que soy las cosas de fanatismo religioso que veo en todos los bandos, no solo en él. Si es que en el bando contrario están igual. Nos vamos a Estados Unidos y está rodeado de religiosos para que le protejan en esa guerra que él está iniciando. Nos vamos a Israel y ni se diga. Tenemos a gente tratando de expulsar al pueblo que estaba allá ocupando. Es como si llega aquí otro y te dice, oye, Rodrigo, mira que yo me voy a venir aquí también. Yo quiero grabar aquí. Yo quiero grabar aquí, entonces tú quédate con ese rincón y yo me quedo con este porque yo vengo de pasarlo muy mal. Así es. Sí, es lo que está y pasando. lo pasaron muy mal, no digo lo contrario, no estoy diciendo que no ocurriera todo eso, pero la realidad es que es un estado que se crea en una tierra en la que ya había unos habitantes a los cuales se les va y hay un mapa que pueden ver ustedes de la evolución de cómo los originarios cada vez tienen un pedazo más pequeño. Uh-huh. Y tratan de expulsar de la mezquita más sagrada que estas personas tienen, Al-Aqsa, tratan de sacarlo de ahí porque ahí es donde tiene que levantarse la profecía del tercer templo. Uh-huh. Y para levantar la profecía del tercer templo, si tenemos que hacer un bloqueo de alimentos a Gaza, pues lo hacemos, ¿no? Con las imágenes que nos han llegado. Vámonos al otro bando. El otro bando está igual. Hezbolá, Irán, etcétera. Claro, dice la gente, es que ¿por qué unos tienen derecho? Voy a decir algo muy polémico. Porque unos tienen derecho a tener la bomba, otros no. Yo creo que es un error que ninguno debería tenerla, obviamente, pero también me gustaría que hiciéramos la reflexión. Me gusta poner siempre, tratar de entender siempre, ¿sabes? Ponerme en la postura de lo que estoy analizando para tratar de entender cosas que no entiendo. Es que si tenemos una cultura, una parte, porque no todos, tengo muchos amigos, he conocido mucho el Islam, he analizado y estudiado mucho el gran vínculo que tienen con la Virgen María, con Mariam, a la que tanto veneran, con Jesús, o sea, no todos, pero si hay un pequeño sector de personas que creen que la verdadera vida comienza al otro lado y que les da igual marcharse y tienen esos elementos,
pues sí es para que nos dé un poco de temor, ¿no? Con este análisis no quiero decir que haya buenos ni malos, estoy diciendo que todos esos bandos están usando la religión y la espiritualidad como un instrumento para hacer daño a los demás. Es gravísimo realmente. Bueno, tomando en cuenta que en las profecías de Parravicini dice que solo va a quedar un cuarto de la humanidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Observar? ¿Ver la película esa? Pues, según Parravicini, hay gente... ¿O nos vamos a Argentina de una vez? Fíjate algo, hay mucha gente que dice las profecías están hechas para que no se cumplan. Nosotros podemos cambiar la profecía con nuestro pensamiento, con nuestras oraciones. Una parte de la gente piensa eso y he estudiado casos actuales que sí que me han hecho preguntarme o inclinarme por esta hipótesis. Mi esposo Johanan, que analiza mucho las profecías de nuestro tiempo, se ha encontrado con fecha, día y hora, que yo le he ayudado, ¿no?, en esas investigaciones de tal día va a haber un gran terremoto, y la gente se ha puesto a orar y a hacer cadenas de meditación y tal, y no ha ocurrido, pero es fascinante que son días en los que ha habido enjambres sísmicos brutales en esas zonas, como si se estuviera liberando una gran energía poco a poco. Ese tipo de cosas me han hecho, ¿no?, resonar con eso de ¿se podrá cambiar la profecía? Por ejemplo, perdón. Sí, por ejemplo, pues eso pasó en septiembre de hace 2 años. Por ejemplo, una chica insistentemente me escribía de un sueño que ella estaba teniendo, donde estaba en lo alto de un avión con una gente que vestía como una ropa como así como de guerra, ¿sabes? Como ropa de tiempos de conflicto, como colores muy ocres, como así muy sucio, que era como un avión de guerra, como que fuera abajo en tierra estaban pasando cosas muy malas. Ella ve que esas personas llevan una especie de pergamino u hoja donde tienen diferentes fechas anotadas, como si fueran viajeros en el tiempo, comprobando acontecimientos. Ella ve que ese papel cae en el suelo y ella trata por todos los medios de fijarse, pero el suelo del avión está vibrando y no ve bien. Ella ve un día, no recuerdo, era 20 y tantos de septiembre, no recuerdo exactamente el día. Me dice la fecha y me dice, creo que va a pasar algo ese día, yo he tenido este sueño, siento que si no lo cuento y pasa algo no habré ayudado a nadie. Johanan y yo pues lo contamos en nuestras redes sociales, nos hicieron todo tipo de hate que no te puedes imaginar, pero digo, mira, pues es que, y si es verdad, ¿sabes? Y también porque ahora lo ha puesto la responsabilidad en mí, me lo ha contado, y si yo no lo digo y pasa algo, pues también me voy a sentir como responsable, ¿sabes? Entonces lo contamos en redes sociales y aquel día nosotros participábamos en un evento en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. No sabes qué tensión, Rodrigo, yo estaba súper paniqueada. O sea, súper paniqueada con ese tema. Estaba obsesionada. No llevé a mi hija, cuando casi siempre me la llevo en todos lados, porque ese lugar en concreto está en el centro de la Ciudad de México y es un lugar que cuando han pasado movimientos fuertes en la ciudad, en ese lugar se han ido muchas personas. Y nosotros ese día, estaba la hora exacta, creo que era 11 de la mañana o 12, y nosotros en el evento, allí metidos en ese sitio. Yo estaba súper nerviosa. Encima había varias personas contactadas que decían, es que tenemos que hacer una meditación justo a esa hora, porque la meditación, este trabajo espiritual va a frenar. Nos decían que nosotros participáramos y yo no, digo, yo soy periodista, o sea, yo no puedo, yo no voy a participar, o sea, yo observo. ¿Quieres creer que a la hora que esa gente estaba meditando, estaban en trance? Bueno, tengo videos, puedo buscarte videos y tal cual. Hubo microsismos y hubo pequeños sismos en diferentes partes de México y de América, o sea, ¿puede ser casualidad? Sí, pero te lo cuento porque me hizo a mí pensar y meditar sobre si realmente nosotros podemos frustrar la profecía. ¿Tengo las respuestas? No las tengo,
Porque sabes que es una de las cosas más importantes, Rodrigo, que a mí me han enseñado estos temas, que no hay verdades absolutas. Nosotros siempre estamos en guerra y en conflicto por las verdades absolutas, porque tú te crees en posesión de la verdad o yo me creo en posesión de la verdad y entonces empieza la lucha. Una religión u otra, una forma política de entender el mundo u otra, un equipo de fútbol u otro, un partido político u otro. Y el misterio a mí me ha enseñado que todo es relativo, que no es blanco ni negro, son grises, y entonces eso me ayuda mucho a no caer en ese fanatismo. Ahorita, por lo que comentas, si una masa de personas se junta a meditar por un enfoque energético, sí cambia entonces. Pues podría ser, pero también te tengo que ser honesta y decirte que la mayoría de profetas que yo he estudiado que a mí me hayan resultado impresionantes, como Santa Hildegarda de Bingen o Parravicini, no manifiestan que se pueda cambiar. Dice que solo lo sabe el Padre, que no hay que investigar la fecha, que todo está escrito y que no se puede cambiar. La preparación que tendríamos que hacer, ya ves que hay gente que se construye búnkers, que hay gente que acumula alimentos, latas y tal. La preparación es espiritual, ¿sabes? Es ser buena gente y estar contigo mismo para cuando llegue el momento, porque de lo que sí estoy convencida, no quiero imponerlo, pero yo no podría vivir si no sintiera esto, es que la muerte no es el final, es el inicio de otra cosa diferente, es el despertar a otra parte de la aventura, y en ese despertar a la otra parte de la aventura depende mucho lo que nos toque del trabajo de evolución por dentro que tú hayas hecho. Ese es el cambio o la preparación. Pero no sería una preparación física. Te diré también que hay un sector de profetas que me fascina que se llaman los profetas del bosque, que yo los conozco gracias a un militar español que se llama José María Sánchez de Toca. Como militar le mandan, fíjate qué fascinante, analizar profetas alemanes medievales para ver si lo que dicen tiene alguna incidencia en la geopolítica. Eso lo investiga él como militar y descubre casos y profetas fascinantes. Tengo un episodio dedicado a eso por si quieren ver ahí claramente títulos, profetas y fechas. El video se titula Kits de Emergencia en Noche de Lluvia Podcast. Y esos profetas del bosque son todos profetas de una zona muy concreta de Alemania, medievales, que están en torno al río Rin, que todos describen que esa zona en la que está va a haber un tercer evento nuclear, no dicen nuclear, pero dicen tercera guerra, que azufre, con otras palabras, un hongo, una nube venenosa, que no se puede respirar, una lluvia, incluso artistas como Durero, un artista importantísimo pictórico de esta parte del mundo que tiene un sueño y dibuja un hongo. Aquí te lo voy a mostrar y está súper inquieto, todo en esa zona de Alemania en la que se vislumbra que puede tener lugar esa batalla del abedul, que llaman los profetas del bosque, la batalla final de ese tercer conflicto, y con otras palabras te describen el tema nuclear. Y ahí hay profetas, es impactante porque estamos hablando de Edad Media, que dicen, muchos repiten, y llegará un momento donde un ser humano se encuentre con otro ser humano y dirá, ¡hey! ¿Dónde estabas? Porque es raro encontrarse con otro ser humano. Y dice que solo sobrevivirán los que se metan bajo tierra como los topos. Y que solo sobrevivirán los que tengan como una cosa puesta aquí de hierro en la cara, unas máscaras. Y que solo sobrevivirán los que consuman cosas que estén dentro de unas cajitas de hierro, las latas. Y que solo sobrevivirán los que los primeros días no consuman el agua, que va a estar contaminada, y que habrá pájaros de hierro volando por el cielo que serán los que lancen esas nubes venenosas, y que habrá cajas de hierro que se mueven como orugas en la tierra que participarán en ese conflicto, y que habrá una caja donde se vean imágenes. Todo eso es medieval. Los profetas del bosque de José María Sánchez de Toca
si quieren saber más. Y yo hablé de ellos porque cuando el año pasado los diferentes países de Europa empezaron a recomendar a la población, o sea, oficial, los gobiernos, que tuvieran en sus casas kits de emergencia con latas, con máscaras, con cajas de las que sale información, recordé totalmente a los profetas del bosque. Y es que pareciera que todo está escrito, Lourdes. Ahorita que me decías antes de comenzar el podcast que podíamos hablar de santos, santos paranormales, no sé si sea un santo, pero bueno, sí, porque es San Benito, pero nunca he preguntado de él y se dice que es muy poderoso y hay una... La medalla de San Benito. Pues es posterior a San Benito, y pero sí yo que la he aparece. portado y la verdad me ayudó bastante. Hay muchos santos que yo los denomino paranormales porque son santos, Rodrigo, que se les atribuye la facultad de aparecerse, pues como si fuera un fantasma, y ayudar a personas o a sus propias imágenes religiosas, que son imágenes de madera o de yeso, se les atribuye facultades de imágenes vivas. A eso llamo yo los santos paranormales. El ejemplo que me impacta mucho y es netamente mexicano es el santo patrón de los mojados. No sé si has escuchado hablar de él. Pues es un mártir de la guerra cristera, un sacerdote de Jalostotitlán en Jalisco, que murió muy joven y que, según lo que yo he investigado, se está apareciendo en la frontera con Estados Unidos para ayudar a los migrantes que están tratando de cruzar al otro lado. ¿No es el que le cortaron los pies en la guerra cristiana? No, en este caso, bueno, pues fue, no sé si puedo decir la palabra, no, pues fue disparado, ¿no? Como tal. Fue en Tequila, Jalisco, en esta población, donde él estaba escondido con sus hermanos y, bueno, pues acabaron con él. Él se le dice el patrón de los migrantes o patrón de los mojados porque muchas personas que están tratando de cruzar el río o bien están cruzando el desierto, en el momento que peor están, hablan de un sacerdote que se les aparece y que o les da agua o les indica por dónde está el camino o les da unos dólares y le dice por dónde tiene que cruzar o se están ahogando y les saca del río o inclusive, muy fuerte, esto ya personas que esta policía llegando con las linternas y los van a encontrar, se encomiendan a él y esas personas, policías, los están aluzando con la linterna y no los ven. Les hace invisibles. Pero no uno ni dos testimonios, o sea, Rodrigo, un montón de testimonios. Y por eso lo llaman el patrón de los migrantes o el patrón de los mojados. Para mí es un santo paranormal porque se aparece de carne y hueso y luego la gente ve la estampa y dice, este es el sacerdote que me ayudó. Y luego en la otra versión de santo paranormal te puedo hablar de las imágenes del niño Dios aquí en México. ¿Por qué santo paranormal? Porque muchos de ellos se les atribuye la capacidad de caminar, jugar por la noche, aparecer al día siguiente con los zapatitos llenos de lodo o sucios o desgastados, porque son imágenes que se mueven. Claro, esto tiene una doble vara de medir súper importante. ¿Por qué? Porque para un católico que esto pase con un niño Dios es milagroso. Pero si pasa con cualquier otra imagen que no sea un niño Dios, ese comportamiento, que una estatua tenga comportamiento humano, o sea, se ensucie, los pies camine, es de terror, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo que te digo, que estamos siempre discutiendo porque somos diferentes y no somos diferentes, nos parecemos mucho, solo que interpretamos los acontecimientos dependiendo de nuestra fe, nuestra religión, nuestra cultura y pues Niño Dios que me impacta mucho en México, el Santo Niño de Atocha, en Plateros, Zacatecas, que se le atribuye la facultad de pasearse por la zona alta de su templo en Plateros, de ensuciarse los pies, el Niño Pa de Xochimilco, también se asegura que aparece con los pies sucios, ¿por qué? Pues por las noches estaría haciendo travesuras.
El niño doctor de Tepeaca, que estuve este fin de semana visitando el santuario, la tradición dice que es muy milagroso, que cura a los enfermos, que cuando va a obrar un milagro, la persona a la que le va a obrar el milagro ve su rostro pálido y cuando ya se ha obrado, cuando la persona se ha curado, su rostro ya está sonrojado. Este tipo de comportamientos paranormales en santos me llaman mucho la atención y los he investigado bastante. Wow, fíjate que nunca me había tocado estudiar o ver que en México hay muchos santos y mucha religión, ¿no? Muchos Cristos o vírgenes que se restauran solos, la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿no? Que es una de las vírgenes más importantes de México, se dice que fue restaurada por los ángeles. Este tipo de cuestiones milagrosas o los Cristos que de repente pues se convierten en una persona pobre o que aparecen en las cárceles y luego es un preso que desaparece y era el mismísimo Cristo, como el Señor de las Maravillas de Puebla, el Cristo más milagroso de Puebla. México creo que es uno de los países del mundo con más tradición de santos paranormales. Wow. ¿Y España? Pues España también tiene muchas apariciones marianas. Muchas apariciones marianas. De hecho, según la tradición, en España se produce la primera aparición mariana de la historia. Y no fue una aparición de la Virgen después de la Asunción, es decir, cuando ella ya ha subido al cielo en cuerpo y alma. Es una aparición antes, cuando vivía todavía en Éfeso, Turquía, en su casa. Entonces se biloca, es lo que en parapsicología conocemos como bilocación, la capacidad de estar en dos lugares a la vez. Ella cuenta la tradición, es la Virgen del Pilar, la aparición más antigua del mundo, mariana, años 40 del siglo XX es cuando se sitúa esa aparición fascinante. El apóstol Santiago, dice la leyenda religiosa, que está evangelizando esta parte de España y la Virgen María se le aparece bilocada en un pilar de piedra para decirle que tiene que, darle ánimos en la labor de evangelización, pero también decirle que tiene que regresar, que está próxima a su partida. La historia de la Asunción de la Virgen, que es uno de los dogmas católicos más importantes, no aparece en la Biblia, aparece en los evangelios apócrifos, los que la Iglesia no acepta. Si uno lee la historia de la Asunción de la Virgen en los evangelios apócrifos es alucinante porque la Virgen se les aparece para que los apóstoles acudan a su lecho a acompañarla y son las nubes las que trasladan a los apóstoles hasta su lecho, nubes por el cielo. Es un relato súper ufológico. Pues en ese contexto se aparece la Virgen, primera aparición mariana de la historia, Virgen del Pilar, porque se aparece en un pilar de piedra. El pilar a la fecha todavía está en la Catedral del Pilar en Zaragoza, España. Vamos a compartir fotos del trocito, que es un óvalo que está descubierto del pilar, que los fieles pueden tocar el pilar original y besar. Y es fascinante porque muchos siglos después de esa aparición hubo una mística que también se bilocaba, Sor María Jesús de Ágreda, monja española conocida como la Dama Azul, porque sin salir de su convento de clausura en Ágreda, sí, en Soria, en España, estaba evangelizando en Nuevo México. Esta monja que tenía visiones místicas de la Virgen y que supuestamente la Virgen le había narrado su vida en visiones, escribe la obra Mística Ciudad de Dios, con la vida de la Virgen, contada por la Virgen a Sor María Jesús de Ágreda. Y ahí en Mística Ciudad de Dios aparece sobre la Virgen del Pilar una historia fascinante. Dice que ese pilar va a estar de pie hasta el final de los tiempos, que el día que ese pilar caiga, ese pilar que está en Zaragoza, donde se produce la primera aparición mariana en la historia, es el final de los tiempos. Y tenemos que en la Guerra Civil Española cayeron 2 bombas sobre la Basílica del Pilar. Lanzaron 2 bombas y estuvo a punto de culminarse la profecía.
tendría que haber volado por los aires el pilar y haber comenzado el fin. No estallaron. Más tarde fueron desactivadas y quien visita ahora a la Virgen del Pilar, a los lados del altar están las bombas. Te voy a poner las imágenes. Impresionante. ¿Por qué les llaman apariciones marianas? Porque son apariciones supuestamente de la Virgen María, de la Madre de Dios, que se aparece a sus hijos como intercesora de, pues entre Jesús y nosotros, normalmente para advertirnos que vamos por muy mal camino y que tenemos que cambiar o las cosas van a estar muy mal. Es como una aparición rollo maternal, para advertir. Y ahí sí que está presente la gente del cambio, de que puede cambiar. O sea, es una advertencia en plan, si seguís por ese camino, va a pasar esto. ¿Qué pasa si estás en un lugar random, por así decir? Te digo, porque a mí me pasó en el 2022, que era 2023, y se me apareció una virgen. ¿Cómo? No, era un dije. Okay. Pero no tenía nada que hacer ahí. Y para mí fue importante. Yo siempre he tenido una conexión muy, muy fuerte con la Virgen María. Muy. De hecho, cuando me tocó vivir la experiencia de ser arquitecto, pues le hice un altar a la Virgen. También cuando dejé a los 23, 24 años las adicciones, todos los días salía a correr a las 4 o 5 de la mañana y me hincaba una virgen que estaba en la privada donde vivía. Siempre tiene una conexión con la Virgen y me parece algo fascinante. Y de hecho, aquí donde me acabo de mudar, tengo que poner una virgen porque me lo pidió. Ese detalle es importantísimo porque los exorcistas como el padre Gabriele Amorth, que hablando de las influencias de la inteligencia artificial o las redes en tapar todo esto sagrado, como le pasó a la amiga que le dice, no, te voy a poner algo más divertido de música, es importante señalar que yo hice un video dedicado al padre Gabriele Amorth, el exorcista para mí más importante que ha habido en el Vaticano. Él en sus libros explica todo lo que hay que hacer para alejar el mal de nuestras vidas. Era el video más esperado de mi canal, Rodrigo, y es uno de los videos menos vistos. De verdad, shadow total, completamente silenciado. Y la gente me lo pide y digo, está ahí, y la gente no lo ve. En ese video explico que uno de los consejos más poderosos del padre Amorth es que hay que tener imágenes religiosas cerca, porque protegen del mal. Pero en nuestro tiempo eso no está de moda. Está de moda con todo respeto. Yo lo respeto, pero coincidirán conmigo en que está de moda poner los budas. Vamos a cualquier gran superficie y no te encuentras los Cristos y las vírgenes. Hay imágenes de Buda para el jardín. O sea, está ahora mismo eso mucho más entendido. No estoy diciendo que sea malo, totalmente lo respeto, pero es verdad que limitamos la presencia de imágenes religiosas de la Virgen y de Jesús en nuestras vidas y según el padre Amorth, eso es un error. Yo creo que sí es un error, porque durante toda mi vida yo crecí en una familia donde siempre hay un cuadro, como aquí ves ese león, está el Sagrado Corazón de Jesús, siempre. Pero ahora que me lo recuerdo, lo de la Virgen, no va a pasar esta semana donde ya voy a poner eso, la Virgen, porque no, sí me ha hecho muchos milagros. De hecho, también cuando no pude ser papá, no lo cuento, pero una de las cosas que hice previo es que fui aquí a la basílica y le prendí una vela. Y yo no dudo del poder de la Virgen, o sea, es asombroso. Hablando de la Virgen María, de la Madre de Dios. Otra cosa, incluso el 12 de diciembre hago como una especie de ritual positivo con la comunidad. De hecho, lo hice este 12 de diciembre porque sé que es un día importante para ella y su energía. ¿Cuál es la...? No quiero decir la verdadera porque tú me has enseñado que pues no hay ni blanco ni negro, es gris. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál es la historia de la Madre María? Porque hay tantas... Ya uno está confundido. Entonces una de las cosas que más me emocionaba tenerte aquí en el podcast es que me contaras
quién fue ella o cómo vivió. Pues si hoy día, te lo digo con la mano en el corazón, Rodrigo, si hoy día es un siglo difícil para la mujer, ponte en la situación de una jovencita judía en esa zona del mundo hace 2000 años. No, hombre. Con eso te lo digo todo. Hemos dulcificado su imagen sin reflexionar demasiado sobre su grandísimo sufrimiento y la entereza hacia ese sufrimiento y la aceptación de su misión divina. Para empezar, prácticamente no aparece en la Biblia. ¿Qué me dirías si te digo que es prácticamente nombrada el mismo número de veces que María Magdalena? Poquísimo. Hay evangelios incluso que empiezan directamente con la vida pública de Jesús. No hablan de su nacimiento o de su madre. Lo que sabemos de ella principalmente es tradición apócrifa. Por mucho que le duela a la Iglesia, por mucho que me tiren hate, son documentos falsos, no, perdona. La mayoría de tradiciones marianas de la Iglesia salen de los evangelios apócrifos. Estoy llegando de Puebla, me he encontrado con varios templos donde San Joaquín y Santa Ana, incluso hay un templo que se llama así, el templo de San Joaquín y Santa Ana, son los padres de la Virgen María. En la Biblia no aparecen los padres de la Virgen María ni que se llamen Joaquín y Ana. Eso es de los evangelios apócrifos. La asunción de la Virgen María es de los evangelios apócrifos. Esas tradiciones son apócrifas y aún así me siguen diciendo que no hay que hablar de los evangelios apócrifos. Pues sí lo hablo, porque completan las lagunas que tenemos de la Virgen María. Y si quieren saber más de la Virgen María, evangelios apócrifos como el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo-Mateo o el evangelio árabe de la infancia. Muchas veces me dicen, es que son documentos medievales. No, no. Son documentos de los primeros siglos del cristianismo. E incluso hay evangelios apócrifos como el evangelio de Tomás, al que algunos llaman el quinto evangelio ya dentro del mundo académico, porque se sospecha que tiene de 10 a 20 años menos que los evangelios canónicos de la Biblia. Pero claro, este tipo de cosas no se puede hablar. Lo que nos cuentan los evangelios apócrifos es que Joaquín y Ana, los padres de la Virgen, tienen un linaje divino, una buena posición dentro de la comunidad en Israel, pero tenían la desgracia, en aquella época era como un signo muy malo, de que no habían podido tener hijos. La comunidad les criticaba y les decía que algo malo tendrían si Dios no les había concedido algo que, si no lo tenías, era humillante en su sociedad. San Joaquín estaba muy apenado por eso y huye. Se va de casa, se va con sus rebaños fuera, abandona el hogar, necesita estar solo. Y esa noche un ángel le visita y le dice que tiene que volver a casa porque su mujer va a tener a una niña que va a ser muy importante. Y San Joaquín le invita a que se siente en su hoguera, que comparta el alimento, y el ángel le dice, no, el alimento que yo tomo tú no lo puedes ver, es invisible. Tiene ahí pasajes muy misteriosos. Y esa misma noche a Santa Ana se le aparece también un ángel que le dice que va a tener una niña. Y ella promete que si eso es verdad, o sea, que si eso pasa, que si estando en avanzada edad es capaz de gestar, que ofrecerá a esa niña como Virgen del Señor para que sirva a Dios. Efectivamente, pasan los meses y nace la niña, a la que ponen por nombre María. Es interesante que esa niña pues está durante mucho tiempo siendo amamantada, dándole lactancia a su madre. Esto es interesante porque a la fecha sabemos que la mejor protección que le puedes dar a un niño es la lactancia materna. Con esto es que, como me critican por todo, ya me adelanto, no estoy imponiendo la lactancia materna. Creo que cada mujer puede decidir lo que hace con su cuerpo y con su vida. Lo único que digo es que desde un punto de vista médico,
tan avanzada como está la medicina del siglo XXI, todavía no han podido reproducir en laboratorio la leche materna, porque es algo fascinante, es diferente en cada madre y en cada momento del día y en cada lugar del mundo. Si la mamá vive en una zona súper fría, la leche tendrá mayor contenido en grasa. Si la mamá vive en una zona calurosa, tendrá más electrolitos, o sea, tendrá más cosas para hidratar a ese niño. Es decir, no se puede reproducir, es como si le estuvieras vacunando constantemente y es personalizado. Qué curioso que hace 2000 años usen lo mejor que podía hacer para proteger genéticamente y a nivel de salud a la niña cuyo objetivo vital es tener en su vientre a Jesús. A Jesús. Y eso pasa con ella. ¿Cuánto tiempo? Pues no recuerdo, pero bastante tiempo, mínimo hasta los 3, 4 años. Y después ya cumple Santa Ana la promesa que hace de entregarla al templo como virgen, pues para servir a Dios. Y dicen que la Virgen María, estando ya en el templo, pues estando allá, que ella no se alimentaba con el alimento que le entregaban, que ese alimento que a ella le daban, ella lo entregaba a los pobres, que todos los días bajaba un ángel a platicar con ella y a darle un alimento especial, porque ella no podía comer lo que el resto. Eso aparece en esos textos, o sea, estaban preparando físicamente a la que iba a tener una misión física, que era albergar en su seno al Hijo de Dios. Después se dice que cuando ya tiene una cierta edad, creen que tiene que ser protegida por algún viudo, pues que tenga una buena reputación en la comunidad. Hacen un sorteo, reúnen todas las varas de madera de los viudos respetables, y un sacerdote se encierra con todas las varas de madera y de la de San José sale una paloma y así es como le entregan a la Virgen María para que la cuide. En los evangelios apócrifos se cuenta que San José se marcha a trabajar y regresa y la encuentra embarazada y pues la quiere repudiar, el rechazo es total y absoluto y pues tiene que tener un sueño en el que un ángel interviene para decirle que es verdad lo que le está diciendo, que no ha faltado a su promesa virginal y que está cumpliendo una misión de Dios. Ya la empieza a apoyar, aún así pues la ocultan de la sociedad, pero la sociedad descubre a María en avanzado estado de gestación y hay un episodio muy fuerte. Los llevan a un juicio muy sumario dentro del templo. Por parte de toda la comunidad les reclama que han incumplido la virginidad de esa niña, que han hecho. Ellos explican lo que ha pasado y les dicen, ok, os vamos a dar el suero de la verdad. Si estáis diciendo la verdad, os tomáis el suero, os vais a la montaña, sobreviviréis. Y si es mentira, pues se hará justicia. Es decir, a una mujer en avanzado estado de gestación, que no sabes lo vulnerable que se siente una en ese estado, le da miedo todo, le dieron una sustancia venenosa y se salvó, tanto ella como San José. Eso aparece en los evangelios apócrifos y aparece también, por eso te digo que muchas veces nos olvidamos de que vive una mujer en este siglo, imagínate hace 2000 años, le dan un veneno. Al momento del parto también es impactante lo que se cuenta, dice que le entran dolores de parto. San José con los hijos de su primer matrimonio, porque era viudo, la deja dentro de una cueva y se va a buscar a una partera judía para que la asista. Cuenta un pasaje súper impactante. Textos de hace 2000 años, dice que sale al exterior de la cueva y que el tiempo se ha detenido, que los pájaros no se mueven en el cielo, que el agua no corre en el río, que el silencio es absoluto, un missing time total, ¿no? Un tiempo perdido ufológico, que diríamos en nuestro tiempo. Y cuando regresa a la cueva con la partera,
hay una luz enorme que llena toda la cueva y cuando esa luz se difumina, el niño ya está en brazos de la madre. No aparece el momento del paso por el canal de parto. Eso José no lo vio entonces. no, en los evangelios apócrifos no aparece fase de pasar el niño por el canal de parto. En esos 3 textos que pueden consultar, Evangelio árabe de la infancia, Protoevangelio de Santiago, Pseudo Tomás, es una luz muy fuerte que inunda la cueva, se quita esa luz y el niño está en brazos de la madre. Sin ofender, pero describen una materialización, por así decirlo, en esos textos. Y es interesantísimo porque la partera dice es imposible que una virgen haya tenido un niño y entonces le hace algo que considero vejatorio, que está presente todavía hoy en algunas culturas del mundo, es que la partera introduce sus dedos al interior pues de esa zona de la Virgen y dice que es virgen y sus dedos se ponen negros y bueno, un pasaje terrible, pero le hacen eso y pues son las cosas que se han ido perdiendo y que no se saben de la Virgen María. Cuántas historias y al final solo se trata, Lourdes, de recordar, ¿no? Porque de ahí venimos. De ahí venimos, o incluso su papel como educadora de su hijo, porque en esos evangelios apócrifos aparece un niño que tiene mucho poder, Jesús, y que no sabe controlar bien ese poder, el bien o el mal, y esa madre que es la que le enseña. Eso no está bien, mi Señor, arréglalo, esto sí. O sea, es ella la que va guiando a su hijo en esa educación. Y la Iglesia y nadie le da un valor a su papel en la formación del Hijo de Dios. Tampoco nadie recuerda que la vida pública o milagrosa de Jesús inicia en las bodas de Caná porque su madre le pide manifestar un milagro. Ella es un agente importantísimo de la historia de Jesús que desde mi punto de vista está infravalorada y silenciada, de verdad, lo tengo que decir así. ¿Por qué crees que lo hicieron así? ¿Para que el hombre mantuviera el poder? O... Vivimos en una sociedad patriarcal donde el sagrado femenino se ha negado por completo. La gente no sabe que la palabra neuma, espíritu, la palabra original de espíritu con la que está escrita las Sagradas Escrituras, el Génesis cita la palabra neuma, espíritu, sobrevolando las aguas en los primeros días de la creación, es femenina. El espíritu es femenino, la Sofía, la Sagrada Sabiduría, pero hoy día es algo masculino, el Espíritu Santo. Y toda la divinidad es masculina y la Virgen no es Dios ni diosa. Es otra cosa, nos lo dejan muy claro. Y bueno, pues es la cultura patriarcal en la que nos hemos criado. Es que realmente la protagonista de esa historia es la mujer, es la Madre María. No quiero decir única, pero tiene un papel más importante y no se trata aquí de hombre o mujer, se trata de que cada uno tiene su papel y el nuestro ha quedado en el olvido. También se dice, Lourdes, que Jesús cuando era muy pequeño, pues no, como tú dijiste, era tan poderoso que no sabía lo que era bueno o malo y hacía cosas también que no estaban correctas y lo tenía que corregir. ¿Sabes algo de eso? O? Sí, en esos textos que te he citado aparecen esos pasajes del niño Jesús jugando, por ejemplo, a construir canales en el barro, ríos, y cómo algún niño se lo destroza y él le lanza una maldición y ese niño cae fallecido. Y cómo la comunidad reclama porque ese niño ha fallecido a causa de una maldición de Jesús y entonces sus padres tienen que intervenir y decirle: mi Señor, eso no está bien, arréglalo. Y es curioso porque él, pues sí, acepta lo que su madre le dice, pero está el pequeño en el suelo y le da una patada y le dice: levántate, que todavía no eres digno de entrar en la casa de mi padre, ¿no? Esa es la manera en la que lo resucita. Escenas de ese tipo sí que aparecen y
obvio porque está considerado apócrifo y porque no forma parte de la Biblia, porque es una visión que escandaliza a la Iglesia. Ok. ¿Cuál fue exactamente el primer milagro de Jesús? Pues el primer milagro de Jesús, según estos textos apócrifos, fue siendo un bebé y los obra la Virgen María. Durante la huida a Egipto, en esos evangelios apócrifos, aparece constantemente personas endemoniadas que la Virgen María sana, o sea, la Virgen María con papel de exorcista, usando mantas o toallas con las que ha envuelto a su hijo y sobre todo agua en la que ha bañado a su hijo, que estas personas la tocan y obra milagros. Ok, esa no la había escuchado. Para terminar este grandioso podcast, reliquias. Es un tema fascinante. Háblanos de reliquias y cómo podemos encontrarlas o cuáles fueron las más importantes. Las reliquias, la gente piensa que están asociadas solo con el catolicismo, pero en realidad son un fenómeno universal. En el budismo existen reliquias como por ejemplo los dientes de Buda. En el Islam he tenido la oportunidad en el Museo Topkapi de Estambul de observar muchas reliquias de Mahoma, pelos de su barba, los zapatos del profeta, cartas escritas por él son reliquias sagradas para ellos. Y en el catolicismo tenemos muchas reliquias en la creencia católica de que los huesos o las pertenencias de personas santas van a servir como vehículo que nos va a ayudar a un contacto más fuerte con la divinidad o a que nuestra petición sea escuchada antes, a que ese santo sea intercesor de nosotros ante Dios. Así es como nace. Es verdad que en el judaísmo no estaba presente en la religión de la que venía Jesús la parte de las reliquias corpóreas, porque ellos tienen mucho cuidado con la cuestión de el no contaminarse, la pureza. El líquido vital para ellos es algo impuro y por eso tienen una alimentación especial que se llama kosher. He hecho reportajes de este tema en España cuando ejercía el periodismo general, de cómo pues tienen que ser para ellos alimentos que se sepa que no hayan tocado el líquido vital. Pero esto después de la crucifixión de Jesús, del nacimiento del cristianismo, cambia porque a partir del siglo IV, sobre todo con Santa Elena, madre del emperador Constantino, cuando ya el catolicismo deja de ser perseguido por el Estado romano y se convierte en una religión libre oficial, entonces es cuando empieza, digamos, a peregrinarse a los santos lugares, recuperarse objetos relacionados con Jesús, y ahí es cuando surgen las reliquias más fuertes, que son las de la Pasión de Cristo. He tenido la oportunidad de conocer muchas reliquias, he estado ante el Grial, los dos griales, los dos que resisten las pruebas históricas y arqueológicas y que están fechados en época de Jesús. Los dos están en España, el Grial de León y el Grial de Valencia. He estado ante los dos, se sienten cosas muy especiales. He estado ante la vara de Moisés, con la que supuestamente abrió las aguas del Mar Rojo, que está en el Palacio Topkapi de Estambul y es fascinante. He tenido la oportunidad de tocar la supuestamente columna de flagelación y uno de los clavos de Cristo. Esto se encuentra, todo esto vamos a ver fotos, se encuentra en la Catedral de San Jorge de Estambul. En el Vaticano he tenido la oportunidad ahora el pasado mes de septiembre de estar en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, que se llama así porque le pusieron en el suelo Tierra de Jerusalén y es literalmente como pisaras Tierra Santa sin ir a Tierra Santa. Es un templo donde están muchas de las reliquias que Santa Elena rescató de sus viajes por Tierra Santa. Ahí está el Titulus Crucis, están algunos pedazos de la cruz de Cristo. He podido verlos, los vais a ver aquí en pantalla. También en Roma he podido ver la Santa Cuna en la Basílica de Santa María la Mayor, en la primera basílica mariana de Occidente. Ahí tenemos trozos de madera que se asegura que son del pesebre del niño Jesús. He podido estar ante una reliquia fascinante, Rodrigo, que es el mantel de la Última Cena.
está en mi tierra, en Extremadura, es una reliquia única en el mundo, fechada en época de Cristo, con las mismas dimensiones prácticamente que la sábana santa de Turín, que es la reliquia más importante del mundo, y son piezas cargadas de poder. Se siente, y eso que no soy una persona sensitiva o canalizadora, pero se sienten cosas fuertes. Y aquí podríamos pensar dos cosas y que cada quien se quede con la hipótesis que le guste. Uno, que de verdad sean objetos de poder que funcionen. O dos, que han recibido tantos miles de peticiones de tantas millones de personas a lo largo de la historia que han puesto sobre estos objetos lo mejor de sí, porque era el amor hacia los suyos, el pedir la protección, o sea, han dejado esas millones de personas históricamente sus mejores sentimientos en esas piezas, que esas piezas como Horrocrux de Harry Potter, que me lo vais a permitir porque soy muy fanática de Harry Potter, queden con una parte, Por dos. ¿verdad?, de esa persona. ¿Cuál es su favorita de las películas? Pues ¿O más libro? bien de los libros, me los he leído todos. Me gusta mucho El prisionero de Azkaban. El tercero. Ese es uno de mis favoritos, pero recomiendo los libros sobre todo porque tantas cosas que no aparecen en las películas y que sí están en los Mi libros. favorito es el 2. La Ok. Cámara de los Secretos. Pues los primeros, ¿no? Porque está Sí, el uno, el todavía dos y el tres. la inocencia. Y todo el 4. Luego es muy chungo, luego es muy complicado todo, es más oscuro. Sí. Que por cierto, Rowling se inspiró mucho en la Biblia, en las luchas entre el bien y el mal, San Miguel, Satanás, para todo lo que aparece. De hecho, hay Voldemort gente- es Satanás. Voldemort. Pues es que el niño Jesús de los evangelios apócrifos es muy parecido Pues a Harry. sí, pues obviamente va contra los papás. La gente se ofende cuando yo digo esto, pero en serio, o sea, cuando te lees los libros, Harry es un niño con mucho poder que podría haber estado en Slytherin, pero elige no, que podría haber sido un mago tenebroso más poderoso que Voldemort, que tenía las 3 reliquias y podría haber sido el más poderoso y decide no. Y todo eso es por la educación que recibe de Minerva, de Hagrid, del profesor Dumbledore, de sus amigos. Lo que pasó con ese niño. Snape, que está enamorado de su mamá. Snape, mi personaje favorito de Harry Potter, lo adoro. Es una historia muy parecida, muy parecida. Sí. Ahorita que lo pienso, no lo había tripeado así, pero sí. La voy a volver a ver desde esa perspectiva. Los dementores. Sí. Toda la oscuridad. Los demonios que están vagando por el mundo para la perdición de las almas, ¿no? Sí. Quitándonos nuestra energía. La piedra filosofal. Pues ¿Cómo hila la piedra filosofal en la Biblia? Pues hay muchas piedras sagradas en la Biblia. De hecho, yo manejo un curso que es de plantas y cristales sagrados de la Biblia. Tienen un papel preponderante en el Sancta Sanctorum desde el Antiguo Testamento y forman parte de ese pacto de unión con Dios. O sea que podríamos encontrar vínculos. ¿Cómo pueden acceder a tu curso? Pues si me escriben o están pendientes de mis redes sociales, principalmente Instagram, que ahí me llamo Insólita Familia, o en YouTube como Noche de Lluvia Podcast, también en Spotify, ahí voy poniendo la publicidad cuando voy haciendo los cursos. Perfecto. Lourdes, de todas tus experiencias, de todo tu bagaje de conocimiento, tanto de reliquias, profecías, religiones, ¿cuál ha sido la experiencia o lugar más impactante? Mira, donde más es muy complicado porque gracias a Dios he conocido muchos lugares fuertes, pero sabes que sentí cosas muy, muy impactantes en Santa Sofía de Estambul, que es un templo fascinante dedicado no a una santa que se llamara Sofía, sino a la sabiduría con mayúsculas como la parte femenina de Dios. Qué curioso, ¿no? Qué impactante que uno de los templos cristianos más importantes de la antigüedad, que fue construido, según la leyenda, con intervención de los ángeles que le dieron medidas muy exactas a Justiniano para que creara ese espacio. Qué
que hoy día un espacio dedicado al sagrado femenino, a sabiduría, las mujeres tengamos prohibido entrar hasta la parte más sagrada, porque es una mezquita desde el año 2020 y solo los hombres pueden entrar hasta el fondo. Qué irracional, ¿verdad? De Santa Sofía, nosotras es en un lateral, pero sentí cosas muy fuertes y muy especiales allá. ¿Tú has vivido algo paranormal? Sí, he tenido sueños y visiones de mis abuelos ya trascendidos. Eso es lo más fuerte que me ha pasado y he visto ovnis. Okay. Muy impactantes en la zona del silencio con comportamiento inteligente, y hace pocos meses el ovni más impresionante de mi vida fue en La Rumorosa, cerca de Tecate, en Baja California, donde mis amigos Tal Yesamaja y Dino de Labra, que si no los has tenido aquí, ¡buah!, los tienes que tener aquí, vas a alucinar. Les voy a decir, vas a alucinar con sus experiencias. Tienen un lugar que se llama Tierra de Ángeles, donde pues hacen campamentos, temazcales y así. Y estábamos en Tierra de Ángeles, había habido un gran incendio en La Rumorosa, estaba todo quemado, menos Tierra de Ángeles. El fuego rodeó Tierra de Ángeles y fue lo único que no quemó, literal, te lo juro. Llegó a Tierra de Ángeles y mi niña estaba inquieta y me salí a pasear con ella, pues un paseo triste porque te digo, estaba todo quemado, olía a quemado. Íbamos por el camino paseando y mi niña iba diciendo en los árboles quemados, sana, sanita, y íbamos recogiendo basura. Yo creo que eso nos conectó con el lugar, porque oscureció, todavía no estaba muy oscuro. Había un montón de skywatchers allí. Solo lo vimos mi hija y yo. Nadie más estaba mirando en ese momento al cielo. Aparece una luz enorme por aquí, por acá. Y no es que yo viera dos luces, es que me hicieron un baile, hicieron así. Y se fueron. Duró 3 segundos, pero fue lo más impresionante de mi vida porque no era una luz, o sea, fue un comportamiento, un baile, algo bonito, algo inteligente que sin lugar a dudas me deja claro que es un fenómeno real, ¿sabes? Y que tiene que ver con la espiritualidad y con el trabajo que yo estaba haciendo con mi niña. Entonces sí, me han pasado cosas de paranormal y de ovni muy bonitas. Tomando en cuenta, Lourdes, que el final es el principio, ¿por qué iniciaste todo esto? ¿Cómo fue que te enfocaste tanto en las religiones, en todo esto? Luego, ¿cómo la vida te juntó con otro buscador paralelo a lo que eso tú es haces? otra historia muy fuerte. Bueno, la mayoría de gente entra a estos temas porque les ha pasado algo y buscan respuestas. En mi caso no, desde pequeña, desde que tengo uso de razón, me fascinan estos temas. Fui una lectora muy precoz. Desde muy chiquita le pedí a mis padres que me dieran libros de estos temas. Escuchaba hablar de leyendas o a mis primos mayores de historias de terror y para mí eso era una cosa fascinante. Me interesa desde pequeña y tuve claro desde muy pequeña que quería dedicar mi vida a contar historias que merecieran la pena. Y pues me gustaba mucho también la religión. Me he criado con mi mamá y mis abuelas siendo muy devotas, llevándome a misa cada domingo, participando de todos los ritos, y a mí me encantaba el olor a incienso, la liturgia. Yo me sé la misa de memoria, o sea, me fascina. Yo era monaguillo, me levantaba los domingos para poder tocar las campanas de la iglesia, ver al sacerdote comulgar, participar incluso en los entierros. Faltábamos a la escuela, lo recuerdo perfectamente, para poder ayudar en los entierros. Ese contacto desde muy pequeña con todos estos temas me marcó y sigue marcando mi vida, y también que mis papás me llevaron de pequeña a muchos lugares donde estaba el Grial, a Lourdes, a Guadalupe. Pues mis padres, como que sin darse cuenta, fueron guiando mi camino. Y el encontrarme con mi esposo, con el que comparto no solo mi vida y mi amor, sino pues mi interés por estos temas, fue algo también providencial. Yo soy de España, él es de México, nos conocimos en Perú. Yo fui allí pues a hacer unas cosas de trabajo. Él tuvo que perder el pasaporte allá para que coincidiéramos en el tiempo. Como somos pocos en esta comunidad, pues nos conocemos todos.
Nos teníamos en Facebook, pero nunca habíamos hablado. Jamás, ningún interés. Y entonces él, estando en Nazca, precisamente con Dino y Talye, con nuestros amigos, recibe una notificación de Lourdes Gómez ha publicado algo, no sé si porque estábamos los dos en el mismo país y el algoritmo, no sé, le llegó. Lourdes Gómez ha publicado tal, está una foto y él entra en la foto y es una foto que yo tomo desde mi hotel en Lima, viendo el Pacífico. Él descubre que estoy en Lima, me escribe para que nos veamos para conocernos y tal. Yo le invito a desayunar a mi hotel, pues para que hablemos del fenómeno ovni, para que me cuente cómo está todo en México. Él siempre cuenta, si se lo preguntas, que fui muy seria y muy borde con él, que lo traté muy mal, pero es que yo fui seria, ¿sabes? Porque... Tú ibas de chamba. Claro, en estos temas la mayoría son hombres y como mujer me ha costado mucho hacerme un hueco. Entonces sí, fui seria, pero es que yo no sabía que él iba a una cita, ¿sabes? Yo pensaba que era algo... laboral. Bueno, más bien de interés, ¿no? De estos temas. No pasó nada, pero 3 días después yo estoy en el aeropuerto de Lima para irme a España. A mí me da mucho miedo volar. Yo estoy llorando, pidiéndole a Dios, Dios mío, no quiero estar sola, tengo mucho miedo, ya no quiero estar sola. Y cambia en la puerta de embarque, agarro todas mis cosas, me voy corriendo, me tropiezo con alguien, se me caen todas mis cosas, no miro a esa persona, recojo mis cosas y cuando alzo la vista me había chocado con Johanan, con mi esposo. No te creo. Después de pedirle a Dios que no quiero estar sola, te lo juro por mi vida y por mi hija. Providencial. Y no hablamos, yo me quedé como alucinada. Me dio un beso en la frente y me dijo buen camino, yo no le dije nada, pero a partir de ese día comenzamos a hablar y hasta el día de hoy no hemos dejado de hacerlo, ¿no? Y tenemos un podcast juntos que se llama Chulitos del Misterio, donde contamos historias como esa, la de cuando nos conocimos. No, pues muchas felicidades, qué bonita manera de terminar este bonito podcast. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias Lourdes. a ti, me he sentido súper cómoda y siempre que me invites será un honor pasarme por aquí. Gracias a ti, a todo tu auditorio. Por favor, vayan a seguirla en sus podcasts, en sus redes sociales. También aquí al buen Johanan. Qué historia, ¿eh? 100% providencial. Sí, tuvo que perder el pasaporte para que coincidiéramos en el tiempo, porque si no, no hubiéramos estado a la vez en Perú. Sí, yo también te contaré la historia de cómo encontré a mi esposa. O sea, son cosas que tú dices no son normales. El destino. Son cosas mágicas. Ya después te contaré de todo lo que hemos vivido, sobre todo por nuestro hijo. Pues platicadores, hemos llegado al final de este gran podcast. Va a quedar pendiente la parte donde le pregunto cómo es tan devota el otro lado de la iglesia, cómo ella ha visto esa perspectiva, cómo lo ve. Y también quería hacer muchas preguntas sobre el próximo papa, este papa que está aquí y el próximo papa. Porque este papa como que está como silenciado, como que no... Está en bajo perfil. Como total. si no existiera, pero algo debe estar cocinando, ¿va? Sí, algo por detrás sin decir nada está haciendo. Es curioso cómo se dieron las cosas de el fallecimiento del Papa Francisco y la llegada del primer papa estadounidense. Y peruano, porque es mitad peruano. Sí, exacto, pero bueno, ahí hay una profecía, la del águila y el cóndor, que si quieres platicamos en la próxima entrevista, pero también... Si no es que Estados Unidos está también gobernando el Vaticano, queda ahí la pregunta abierta para el próximo podcast. El águila y el cóndor. A ver, platicadores, pues pongan qué tan rápido quieren esta segunda parte. A la cuenta de 3. Algo que no quieran en sus vidas, hoy se va y se termina. Así como Lourdes pidió no estar sola, pues ustedes también pueden pedir algo que no quieran en su vida.